¿Cómo están, amigos? Living Color era eso. Cult of Personality. Temazo. Bueno, aquí estamos en la segunda parte de Teen Town. La segunda y última parte. Recordemos que, bueno, hay que hacer una fe de ratas de un error que he cometido en el vídeo anterior, que está aclarado en el texto del vídeo, donde hay un pulso de más. ¿Sabes? Cuando hago la parte de, creo que es... esas partes. Entonces, bueno, perdón, lo siento. Es que esto va en crudo y nada, no tiene edición ni nada. Esto va de una toma. Bueno, vamos a ver la otra parte del Teen Town. Habíamos llegado hasta la parte esta, ¿no? Que hacía esto. ¿No? Porque quedaba tocando sobre los acordes que habíamos dicho que eran estos. El Do6. ¿No? Que hacía Do. Y hacía Fa. Que le hacíamos sexta. Que queda este tipo de acorde. Este es un acorde, digamos, dominante sostenido 9 por la sustitución del tritono. Eso lo vamos a ver más adelante. Si yo tengo Do, de esta nota monto de arriba y me queda el acorde que es el acorde dominante con novena aumentada, o sostenido 9. Entonces va a sonar, ¿sí? Y sobre eso sigue tocando el... ¿No? Cuidado con la rítmica de eso, porque hace... Bueno, entonces, lo que sigue luego de esto, aquí el bajo deja de sonar, que se queda tocando lo que es el caño de Wayne Shorter y el teclado de Zawinul van tocando el... Tocan dos veces y termina ahí. Lo que pasa es que el bajo en esa parte no toca nada, cuando tocan la melodía central del tema, ¿no? Pero hay versiones, por ejemplo, la versión de Made in Italy, muchas versiones, bueno, piratas que se hicieron en los años 80, de Jaco en vivo, como el Live in Italy que toca con Virél y Lagren, o también otro disco que está muy bueno, que tiene 3 volúmenes, que es Live in New York, con Ken Woodard y el ya desaparecido Hiram Bullock, que Jaco toca sobre eso, porque claro, cuando vas a trío, estos son versiones de trío, que la guitarra va tocando la frase esta, ¿no? Entonces él toca ahí algo, no en el disco de Weather, el Heavy Weather del año 77 no toca nada, porque hay una parte que hace, perdón, no, toca 2 notas solamente, pero la parte esa del medio que hace, ¿no? Entonces entra la parte haciendo esto. Y esa es la salida para ir luego al... ¿no? Que es otra parte. Entonces, esa parte que en el disco en vivo de 830 de Heavy Weather, de Weather Report, que grabado en el año 80, creo que es del disco, del 79, toca esa parte. Hace perdón. Y ahí va la otra parte. Esa parte, acuérdense que va arriba, no empieza en la tierra, sino que hace pa, can, tan, empieza después del 1. Ta, 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 y aparte tiene notas fantasmas.
Tocado lento sería así. 3, 4, 1. Octavas. Entonces otra vez sería 1. Ven que ahí hago. Esas son notas mudas, es tocar, pulsar la nota y tocar notas muertas, ¿no? Lo que se llama nota X o ghost notes. Que ya que lo usaba muchísimo eso. Estos son 2 octavas que hace de La a Sol, descendentes, y del mismo dibujo de Fa. Y esta frase que es típica de Jaco, esa frase lentamente es, hace re al aire, mi, mi, fa, fa, fa sostenido, y ahí mete el ligado. Sería 3, 4. Eso va a tierra, ¿eh? Taca, 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 ta, 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 tu, tu, pa, ti, ¿eh? Ahí hace re, do, si, la, ¿sí? A veces también hace pa, patatón, en algunas versiones. Esa base es la parte que no está en la partitura, esta que yo tengo, porque aquí está el tema, está la versión del del disco Heavy Weather, que no hay bajo en esa parte, ¿no? Salvo las 2 notas esas agudas que mete. Entonces, repetimos. ¿Sí? La parte que sigue es muy simple, que es el pa 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 pa, de mi, porque ahí cambia, hace hace la misma secuencia de dominantes, lo que pasa es que en lugar de partir de do lo hace desde mi. Pa 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 pa, y el dibujo de la pa 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 fa sostenido, entonces sería ahí pa 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 pa, después de la pa 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 pa. Eso es muy simple, pues mi, mi, sol, sol sostenido, ¿no? Mi, mi, sol, sol, si, si, do, do sostenido, la, do sostenido, mi, fa sostenido. Es muy simple esa parte, ¿no? No va a haber complicación. Y después termina y el bajo, ahí ya no hay más bajo y se queda la base haciendo esto. De mi y hacia la, hacia fa sostenido. Mi, que con el mi 6 sería el mi 6, sería este acorde. Como habíamos dicho, ¿no? Mi 7, le pongo la sexta porque viene de aquí. Pero yo le quito la nota esta, la tónica, y la toco desde esta nota que sería la séptima, ¿no? La séptima del acorde, como nota baja. Y después de la... Acuérdense que estos acordecitos que mola, que suenan muy guays, no están de la tónica no está metida aquí. La tónica está metida, por ejemplo, si yo estoy tocando el mi 7, ¿no? Ese sería el mi 7. Si lo monto desde aquí al acorde, desde el mi de la cuerda 5, y meto la sexta, que es la trecena mayor, arriba, va a sonar así.
Pero yo lo que hago ahí es quitar la tónica esta, de la cuerda 5, y meto la nota como la séptima, digamos, la séptima menor como nota más grave. ¿Vale? Bueno, y lo que viene es una parte interesantísima que a mí siempre me gustó, que muchos no le dan pelota cuando tocan el tema, que es la otra parte del solo. Que es esta parte. Yo estoy tocando estos acordes, que son 8 acordes. Ven que hago mi, do sostenido, la, fa sostenido. Siempre acorde de sexta, de trecena, perdón. ¿Sí? Vale. Entonces, y viene esta parte. Que esta parte empieza en el tercer pulso. 1, 2, 3, tu ta pa 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 3, 4, 1, tu ta 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 tu ta ta ta. Ta 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 pa ta ta. 1, 2, para pa 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 pa. Bueno, esa parte es muy interesante porque suena así. La primera parte. Vamos lento entonces. Sería, esto empieza en el pulso 3. 1, 2, 3. Esa primera frase es mi, si, mi. Y después hace si bemol, la bemol, sol bemol, perdón. Sí, la bemol, sol bemol. Perdón, que lento más difícil. Hace si bemol, la bemol, sol bemol. Esta sería re bemol. Y cae en el sol. Entonces. Entonces sería 1, 2, 3. Otra vez. ¿Vale? Acaba en ese sol. Sol, 2, 3, 1, 2. Esa parte está buenísima, que es la parte que hace. Es un poco complicada estas frases. Empieza de fa sostenido, si. Esto hace mi, fa sostenido, sol. Mi, fa sostenido, sol, mi. Un cromatismo de re hacia do. Y vuelvo y voy a la bemol. Hace la bemol, mi bemol, re bemol, sol bemol. Entonces uniendo, 1, 2, 3. Esa parte es esta parte de aquí del tema. Es esta parte. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, tu ti ta ta ti te ti ti tu ti ti ta un ta. Rítmicamente es bastante complicado esto porque tiene mucho silencio. Entonces, otra vez. Y después viene otra parte que hace. Y ahí terminó. Esa parte de si. Hace si, do sostenido, si. Y hace sol, si bemol. Si y fa. Y hace. Esto hace si bemol, la bemol. Esta nota que es re bemol. Y termina
en mi bemol. Esto con los acordes va a sonar. ¿Eh? Entonces, la segunda es... Perdón. Oh, la primera. Sigue. Oh, perdón. Y la otra parte que hace fa sostenido mi. Yo lo toco en 2 cuerdas. Suena mejor. ¿Sí? Está muy bueno el tema, me gusta tanto, me gusta muchísimo el Tintán. Y ahí queda, siempre igual. Y luego acaba haciendo... Esas notas es... Toco si bemol. Está lloviendo, amigos. Si bemol. Perdón, estoy tocando en do, re, mi bemol sobre el sol, re bemol, si, sol, pero estoy distraído, Ahí toco, ¿sí? Que sería do sostenido o re bemol, si. Y toco el mi séptima sostenido nuevo, sostenido 9. Y las últimas notas son do sostenido, re, si, si. Lo puedo tocar ahí. ¿Sí? Entonces, y se acabó el Tintán. Y así es, ¿vale? Entonces recuerden que la cuestión rítmica tiene mucho que ver aquí, la cuestión de los espacios, tóquenlo lento, les sugiero mirar la partitura, para los que no saben leer lo tienen un poco jodido porque claro, hay muchos tiempos en el medio, muchos pulsos y el compás va pasando, y entonces claro, a no ser que lo tengan de oído, pero el oído igual, bueno, y el oído también va bien, lo que pasa que, bueno, mejor tenerlo en la lectura para ver que entro bien dentro de los beats, Acuérdense que esa parte entra 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, Amigos, les mando un abrazo inmenso aquí en Palma de Mallorca, que ya no hace tanto calor, está lloviendo. Y nada, espero que les haya gustado el Tintán. Siga suscribiéndose a mi canal. Muchas gracias por vuestras palabras, por seguir suscribiéndose. Ya vamos a hacer más adelante algunos bass coaching, que son más que nada charlas para bajistas y consejos y tal, en base a la experiencia que tengo. Y también preguntas y respuestas, o sea, gente que pregunta cosas y las podemos responder tranquilamente aquí en el canal directamente. Alguien me preguntó para improvisar sobre estos acordes. Eso lo vamos a ver cuando veamos, muy próximamente veremos la escala menor melódica, porque sobre esa tonalidad, sobre esa progresión, está muy bien usar algo, una escala llamada escala alterada, pero si todavía vivo en la escala menor melódica, no podemos empezar a hablar de escala menor alterada. Les mando un abrazo inmenso aquí con mucha humedad de Palma de Mallorca y será hasta próxima. Hasta pronto, amigos. Que vaya bien. Adeu.